Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirnos a este webinar sobre protecciones diferenciales de barras. Mi nombre es Íñigo Bilbao, soy del Departamento Comercial de CTIV. El evento de hoy forma parte de un plan formativo de CTIV que estamos ejecutando este año de 2025 con varias propuestas online gratuitas como este webinar y otros que ejecutamos todos los terceros y cuartos jueves de cada mes. Y luego también nuestros eventos presenciales de pago que llamamos CTIV University y que realizamos tanto en Zamudio como en Barcelona. Todo el detalle de estos otros webinars los tenéis en nuestra página web o, por supuesto, a cualquiera de nosotros podéis contactarnos para preguntarnos. Aprovecho hablando de ello para comentar que el webinar que teníamos previsto para la semana que viene lo vamos a cancelar y lo pondremos más adelante en otra fecha porque aprovecharemos para incluir nuestras ideas y nuestros estudios sobre lo relacionado con el apagón que tuvimos aquí en España. Bueno, la jornada de hoy va a ser de 30 minutos, como otras veces, 20 minutos en los que será la presentación y 10 minutos en los cuales tendremos para preguntas y aclaraciones. Os invito a que le deis al botón de display y seleccionéis full screen para ver la presentación lo más grande posible y que tenéis el chat para enviarnos cualquier pregunta que queráis hacernos. Bueno, y la persona importante aquí que nos va a hacer la presentación, mi compañero Óscar Pereira, que es nuestro experto el día de hoy para la protección diferencial de barras. Adelante, Óscar. Muy bien, gracias Íñigo y buenas tardes o buenos días a todos los que os habéis conectado a este webinar. Bueno, efectivamente, durante los próximos 20 minutos, voy a compartir con vosotros, en qué consiste, cómo hemos diseñado nuestra nueva diferencial de barras que trabaja en bus de proceso, en el bus de proceso del protocolo 61850. Así que, expertos soy poquito, los verdaderamente expertos están en el Departamento de Ingeniería de Aplicación y, pues ya desde ahora mismo os digo que, esto es una pequeña píldora para levantar vuestro interés, para que sepáis líneas generales de este equipo tan importante en una subestación, pero que seguro que quien quiera profundizar más, pues que contacte con nosotros y subimos un escalón en expertise y hablamos con los que saben un montón de todo esto. Bueno, entonces, lo primero, me disculpáis, pero ya sabéis cómo son esto las presentaciones, la tengo en inglés, pero entiendo que no va a ser gran problema, si no estoy seguro que con cualquier plataforma o algo de inteligencia artificial o tal o cual, seguro que la podéis pasar a castellano, pero yo es con lo que he llegado hoy a esta jornada. Bien, entonces nuestra diferencial de barras. Nosotros llevamos con diferenciales de barras en el mercado, pues yo creo que la primera que instalamos fue en el 2001. O sea, que experiencia tenemos un rato, ¿no? Y con topologías distintas, con clientes distintos de Europa, de Sudamérica, de Asia, en fin. En eso podéis estar seguros que nos hemos peleado con muchas situaciones. Siempre nuestra diferencial de barras en ZIV hasta el día de hoy siempre ha sido un concepto de diferencial de barras distribuida. Así que, pues como ya todos sabéis seguro, al final se basa en tener una unidad central, que es como, digamos, el gran cerebro, ¿no?, de la protección diferencial de barras, y unidades de posición, ¿no?, o bay units en inglés, que están repartidas pues, por todas las posiciones que concurren en las barras que queremos proteger. Ahí veis una foto que os he puesto donde están pues, una de esas cajas que veis ahí es la unidad central y el resto pues, son las unidades de posición. Así que, en este índice que os veis ahí, pues os voy a comentar un poquillo cómo es el concepto de esta subestación distribuida, o sea, de esta protección de barras distribuida, su concepto y tal, qué equipos hay involucrados. Luego os mostraré un poco cómo físicamente es cada módulo. Hablaremos de manera resumida de las funciones de protección que tiene la diferencial de barras y acabaremos hablando algo de comunicaciones. Pero lo mejor es empezar. Entonces, como os digo, concepto de diferencial de barras distribuida. Así que si veis en la parte izquierda ahí veis un unifilar muy básico de una barra donde concurren o donde hay 3 posiciones, una de trafo y 2 de líneas.
Bueno, pues en definitiva, la diferencial distribuida necesita disponer de la unidad central, que nosotros en ZIV le llamamos DBF, ahí lo veis ahí a la izquierda en color azul, DBF, y luego por cada posición que concurre en la barra tenemos que disponer de un equipo de posición, una Bay Unit, que en ZIV le llamamos IRF, ahí lo veis en azul. ¿Cuál es la gracia de todo esto? O una de las ventajas, ya que se puede ver a priori, y es que, bueno, esos IRFs, aparte de hacer lo que tengan que hacer para la protección diferencial de barras, también los podremos dotar de las protecciones propias que requiere una línea de alta tensión o un transformador en su parte de secundario. O sea, es decir, la buena ventaja es que en los equipos de posición le podemos dar un uso dual, ¿no? Hacer funciones de Bay Unit para la protección diferencial de barras y además tener las funciones de protección propias de la posición en la que se encuentra instalado. Esto además, esta solución de protección distribuida, acordémonos todos que también una de las ventajas que tiene es que acercas todo lo posible tu equipo captador del TI, con lo cual, bueno, hay un ahorro, hay una reducción de riesgos, porque el cableado entre el TI o el CT, ¿no?, de las siglas en inglés, al Bay Unit es más corto. Bien, eso lo tenemos en la parte izquierda, que es como un diagrama unifilar. Si veis el dibujo de la parte derecha, bueno, ahí ya es como un diagrama, llamémosle si queréis, de comunicaciones, donde veis con esas líneas punteadas rosas, es cómo van a comunicarse, cómo van a hablar esa unidad central con todas esas unidades de posición que hay en la subestación. Bueno, pues se van a hablar a través del protocolo 61850. Es decir, necesitamos desplegar en la subestación el tan ya famoso bus de proceso, el Process Bus, que es la parte 9 de la 61850. Y en ese bus, a través de ese bus de proceso, es donde se va a realizar la comunicación, digamos, entre el gran cerebro y sus satélites dispuestos en todas las unidades, en todas las posiciones de la subestación. Y como veis ahí más abajo en la esquina inferior derecha, pues vais a ver que va a haber un intercambio mutuo entre la unidad central y cada una de las unidades de posición. Entonces, parece claro que, y ahí lo vais a ver en color verde, que cada uno de los Bay Units de los IRFs, como mínimo, tendrá que compartir y enviarle a la unidad central sus valores de corriente en las 3 fases, su estado del interruptor, abierto o cerrado, y el estado de los seccionadores, de los disconnectors, abierto o cerrado. Todo ello para que la unidad central pueda discernir cada Bay Unit, digamos, en una situación de doble barra, pues saber si está conectada a esa posición a la barra A o a la barra B, porque eso es vital a la hora de tener que disparar, ¿no? Saber qué barra disparo y cuáles son las posiciones que cuelgan de esa barra. Y por contra, la unidad central, y ahí lo veis en color azul, tendrá que mandarle señales a todos esos satélites, a todas esas Bay Units, pues de órdenes de disparo por diferencial de barras, o porque hay una diferencial, o orden de apertura de disparo porque hay un interruptor que está dando fallo de interruptor, que ha fallado. En fin, incluso, y lo comentaré más adelante, la unidad central puede ser elemento sincronizador, porque aquí la sincronización es vital. Tú, si quieres comparar cosas, lo fundamental es que estén todas dirigidas, ¿no?, referenciadas al mismo instante. Bueno, pues incluso nuestra unidad central podrá hacer funciones de sincronizador de las unidades de posición. Ahí lo veis cuando dice sync y pone entre paréntesis PTP. Iremos profundizando. Avanzando un poquillo. Bien, hablar de la protección diferencial de barras en realidad es un compendio de muchas unidades de protección que tiene nuestra propuesta, ¿no? La mayoría descansan, residen en la unidad central, porque, como os digo, es el cerebro y es el que al final, a la postre, tiene la información de todo lo que pasa en la subestación. Entonces, la mayor parte de las funciones de protección descansan en el DBF, parte izquierda. Pero sí que es cierto que hay otras que lo están de manera segregada en cada unidad de posición. Entonces, paso rápidamente, pero si veis en la unidad central, primero tenemos the one and only, la fundamental, ¿no? La unidad diferencial de barras, la 87B. ¿Dónde reside su algoritmo? En la unidad central. Lo mismo la unidad de alarma diferencial,
que es aquella, que ya hablaremos, pero bueno, que te puede decir que tienes algo mal en la subestación, que te puede llevar a conducir a errores, tienes algún TI con problemas o algún corto en algún devanado de un trazo, en fin, ya hablaremos, pero también en cualquier caso reside la unidad central. Otra unidad muy típica, la unidad, la que se llama check zone, ¿no? la supervisión de la unidad diferencial. Esta es la que dices, bueno, yo antes de dar un disparo en barras, que es una cosa seria, también quiero hacer el cálculo a nivel de cálculos, llevarme toda la subestación a una situación de barra única, quito los acoplamientos, hago como que todo es una única barra con sus entradas y sus salidas y calculo a ver qué veo, ¿no? Es un poco, pues eso, una zona de chequeo. Entonces, coño, perdón, si esa te da mal y también te está dando que hay diferencial de barras, pues bueno, es securizar un poco o asegurarnos antes de dar el disparo. Todo eso reside en la unidad central. El detector de falta externa. Bien, ¿qué sucede? Esto es una, ¿cómo deciros? Esto es vital en una protección de este tipo. Todas las bay units, todas las unidades de posición tienen una función de detección es decir, de faltas, en el sentido de que si alguna unidad detecta que hay una falta externa, pues se le informa a la unidad central, la cual entonces, pues eso, tiene que bloquear el disparo, ¿no? Bueno, ya veis, ahí también tenemos funciones para lo que se llaman los puntos ciegos en los acoplamientos. Es una situación especial que luego comentaré someramente. ¿Qué pasa con la corriente de inrush, ¿no? Pues como en el dibujillo de antes había un transformador. Claro, cuando uno energiza el transformador, cuando lo energiza tienes una corriente de inrush. ¿Qué pasa? Que en ese caso vas a provocar un disparo de la diferencial no deseado. Bueno, pues tenemos también una parte de algoritmo de detección de esa corriente de inrush y ahí jugamos con nuestros ajustes y con nuestra característica para obviar el disparo en condiciones de energización de trazos. Como ya os he dicho antes, que aquí está todo unidad central y satélites, llamémosle así, en un bus de proceso, las comunicaciones son vitales. Luego también cualquier fallo de comunicaciones nos va a bloquear este equipo y ese bloqueo reside también en la unidad central. Pero por contra, además en las unidades de posición, también tenemos otras funciones propias de ellas, como son, por ejemplo, la zona dinámica, que luego veré que esa tiene que ver cuando hay situaciones en las que estando el interruptor abierto, pues una falta que suceda entre ese interruptor abierto y el TI puede dar lugar a interpretaciones erróneas y pretender disparar una barra cuando no es necesario. Entonces, bueno, teniendo habilitada la zona dinámica, consigues que esas situaciones de faltas entre el TI y el interruptor pues no tengan incidencia porque está el interruptor abierto, en definitiva. Entonces, no deben de tenerla. Pero para eso hay que habilitar la zona dinámica. También tienen, por supuesto, unidades de fallo interruptor. Cualquier unidad de posición que detecte que su interruptor ha fallado tiene que comunicarlo inmediatamente a la unidad central para que ésta bloquee el disparo. En definitiva, supervisan los TIs, en fin, una serie de funciones que, como os digo, están repartidas entre los dos elementos, entre la unidad central y las unidades de posición. Y lo que os decía al principio de la charla es que, y a más, las unidades de posición siguen incluyendo unidades típicas de una protección, pues su sobrecorriente, su sobretensión, en fin, que son las que pongo ahí como las unidades propias de un feeder, ¿no? O de una línea de alta tensión, ¿no? Bueno, en esto paso rápido porque si no se nos va el tiempo, pero no deja de ser un poco lo que he abierto, lo que he estado comentando, ese intercambio de señales entre la unidad de posición y la unidad central que veis arriba a la derecha, que se intercambian señales y medidas, que veis las cosas en color verde y azul, pues bueno, ahí tenéis un poco un diagrama lógico donde veis el day unit que está como en un cuadro de color amarillo, cómo recibe de campo las medidas de amperios, los estados de seccionadores y de interruptor, y en fin, todo eso se lo traslada a la unidad central, que es el cuadro verde grande de la izquierda. Ahí hay un procesamiento de todas las señales, ahí es donde verdaderamente el algoritmo demuestra su potencia y, bueno, en definitiva, pues se toman decisiones de disparo o no disparo. En cuanto a la descripción física, bueno, pues he de deciros
que tanto la unidad central como las unidades de posición están basadas en nuestra nueva plataforma, que le llamamos la plataforma F o Flex. Es la nueva plataforma que ZV tiene para todas sus relés de protección, y en este pues no iba a ser una excepción. Por tanto, nuestra unidad central tiene el aspecto de la caja que veis arriba a la derecha, de 1/3 de rack. Con eso es suficiente para la unidad central, si bien luego las unidades de posición, que tienen el mismo aspecto, pero sí que las unidades de posición pueden ir creciendo desde el 1/3 hasta medio o un rack completo, dependiendo de la necesidad de entradas y salidas que tenga cada cliente o cada compañía eléctrica. Esto es bastante relevante. Ya sabéis que en estos equipos casi tan importante como lo que uno ve por delante es lo que ve por detrás. Y aquí en esta fotografía, aparte de estar los conectores de entradas y salidas digitales y de entradas analógicas, pero lo que veis en la parte derecha es una descripción de todos los puertos de comunicaciones que tienen tanto la unidad central como las unidades de posición. Y me voy a quedar sobre todo con lo más importante, que son los puertos LAN 3 y 4. Los puertos LAN 3 y 4 están dedicados exclusivamente a su uso para la red del bus de proceso, que es, como yo he dicho al principio, en la cual van a comunicar la unidad central con las unidades de posición. Por tanto, puertos LAN 3 y 4 en este relé exclusivos para la comunicación entre los elementos. Necesitaremos disponibilizar de una red de 1 gigabit por segundo. Como veis ahí, fibra óptica de cristal, conector LC y de 1 gigabit por segundo. Con eso garantizamos el correcto desempeño de esta diferencial de barras, ¿no? En cuanto a tiempos, etcétera. Todo lo demás son puertos de propósito general, puertos serie, tienes incluso los LAN 1 y 2, por comentaros, que son los del bus de estación, ¿no? Que es el otro bus que presenta la norma 61850 en su parte 8. Pero bueno, ahí es donde conviven todos los relés de la subestación. Pero hoy por hoy, el tema de hoy, que es la protección diferencial de barras, su gestión, su comunicación es en el bus de estación, puertos 3 y 4. Bien, y una vez que tenemos la unidad central y las unidades de posición y sabemos que necesitamos una red de 1 gigabit por segundo en fibra óptica de cristal, ¿con qué arreglo lo hacemos? Bueno, pues solamente hay dos soluciones o solamente hay dos opciones que son válidas para garantizar la exigencia de este relé, de esta unidad de protección, que es o bien una red en anillo, un anillo HSR, como el que veis a la izquierda, o una red, una solución de PRP, ¿no? el Parallel Redundancy Protocol. Únicamente estas dos son las que pueden soportar los requisitos y las exigencias de este tipo de protección. Cualquier otro arreglo basado en otro tipo de redes, pues no va a ser razonable, no lo vamos a poder utilizar porque siempre va a haber un tiempo de conmutación cuando pasa un problema y tiene que conmutar y ahí ya estamos perdidos. Por tanto, estas son las dos únicas soluciones que tenemos, o HSR o PRP. Entre las dos y muy rápidamente os diré que generalmente en la mayor parte de los casos, lo que se está haciendo es utilizar el anillo HSR. ¿Por qué? Primero, porque es más barato, porque no utiliza switches. Segundo, porque ante cualquier incidencia, anomalía o que haya que hacer un estudio de comportamiento del equipo, ahí, como veis, solamente hay relés, en este caso de ZV. Solamente hay un único vendor, un único fabricante. Así que solamente hay una persona a la que vigilar y eventualmente echarle la culpa. Mientras que en el otro caso, si ya estamos metiendo a otro fabricante, otras tecnologías, otros switches, pues bueno, ya puede estar la cosa un poco más diluida. Luego, así como el PRP, hombre, es el que da la máxima fiabilidad, porque, y no me quiero enrollar, pero ¿cómo deciros? El PRP incluso con 3 puntos con problemas, digámoslo así muy coloquialmente, incluso cortando la red en 3 puntos o en 2 sigue funcionando. Mientras que el anillo, el de la parte izquierda, sí, si cortas en uno todavía puedes ir por el otro. Pero imaginaros, con un problema en 2 puntos del anillo
ya hay una parte que se quedaría, digamos, aislada, ¿no? Y ya el sistema no funcionaría bien. Luego, aunque es ligeramente más fiable el PRP, pero por un tema de costes y de tener la responsabilidad concentrada en un único fabricante, hoy por hoy, en los mayores de los casos, utilizamos el anillo HSR. Y como voy mal de tiempo, vais a tener esta presentación en PDF, luego os vamos a dejar en el chat el link para que os la podáis descargar. Y podréis preguntar, en fin, trasladarnos cualquier pregunta o donde necesitéis mayor información. Es que quiero también dejar un tiempo al final de la jornada de hoy para vuestras preguntas concretas. Pero bueno, en las diapositivas siguientes que vienen ahora, lo que se hace es describir un poco más una a una cada una de esas funciones de protección que os decía al principio, que las tenemos segregadas entre la unidad central y la unidad de posición. Entonces, bueno, pues la unidad diferencial tiene ese aspecto, esa característica de doble pendiente, la unidad de chequeo, ¿no? La unidad de supervisión, que os decía que lleva todo a barra única, pues también con diferentes valores de ajustes, pero es una característica como la que veis de doble pendiente. Tenemos una alarma, una unidad de alarma diferencial, también para detectar, como os digo, si hay problemas en algún transformador de corriente, en algún devanado de algún trafo. Tenemos una unidad muy potente para detectar faltas externas con saturación, que es uno de los grandes dolores de cabeza de este tipo de protecciones diferenciales de barras. Entonces, tenemos una unidad muy potente de detección de faltas externas que vigila 3 criterios, que son los 3 primeros puntos que estáis viendo ahí escritos. Y esto nos hace, pues eso, saber discernir cuándo un disparo tiene que suceder o no. Como las comunicaciones son vitales en una protección como esta, trabajando en el bus de proceso, pues también dotamos a nuestro relé diferencial de barras de una capacidad de bloqueo cuando detecte que las comunicaciones fallan. Ya estén fallando en el envío de señales analógicas de los amperios, como si hay un fallo en el envío de señales digitales de estados de interruptores o seccionadores. Tanto una como la otra tiene su peso definitivo en la toma de decisiones y, por tanto, cualquier fallo que se detecte en las comunicaciones pues nos bloqueará nuestro equipo hasta que éstas sean restauradas. Y más entrando al detalle incluso, pues también dotamos a nuestra unidad, a nuestro relé diferencial de barras de unidades de zona dinámica para esos casos de interruptores abiertos que os decía al principio, que pueden dar a engaño cuando hay una falta entre el TI y ese interruptor abierto, que no debiera ser tal, pero puede dar lugar a confusión, a engañar a la diferencial de barras. Y también en el caso de acoplamientos, ¿no? Cuando hay una falta en el acoplador, entre el interruptor y el TI. Como os digo, esto seguro que merece un estudio más reposado, pero bueno, os invito a que lo miréis en esta presentación, en nuestro manual de instrucciones o lo más directo que nos llaméis. Esto no deja de ser un resumen para volver a incidir en el tipo de intercambio de señales que se producen entre la unidad central que está a la izquierda y la unidad de posición que está a la derecha. Ahí os he puesto los protocolos, el 61850 en la parte 8 para los mensajes GUS, que es donde dices los estados de interruptores y seccionadores, la parte 9 de la norma para las sample values, donde mandas los amperios, y bueno, pues ahí veis, por ejemplo, un detalle de todos los buses que se intercambian entre las unidades de posición y la unidad central, ¿no? Las unidades de posición informando de los estados de interruptores, de si tiene los polos abiertos del interruptor, etcétera, y la unidad central mandándoles, cuando toque, los disparos de tal barra y tales posiciones, ¿no? Aquí ya hay un juego de suscribirse a, ¿no? Como os podéis imaginar, la unidad central será el publicador, el que publica, y luego las unidades de posición son los que se tienen que suscribir, los suscriptores, ¿no? Así que cada unidad de posición se suscribe a los buses que le atañen a ella y según los vaya recibiendo, pues procederá de una u otra forma. Y creo que me quedan 2 diapositivas y termino. Esta última, bueno, pues para daros unos datos de que tenemos que sincronizar utilizando el protocolo PTP, el que veis ahí, el 1588, porque es un protocolo cuya
exactitud llega al microsegundo y es lo que necesitamos en un entorno como este de bus de proceso, donde, como veis ahí, el tiempo de procesamiento es menor a 2 milisegundos, tenemos las sample values, en definitiva, no podemos usar otros protocolos de sincronización como el que os pueda sonar de NTP o SNTP, ¿de acuerdo? O sea, protocolo de comunicación PTP. Red de 1 gigabit por segundo en fibra óptica. Y finalmente, y para no asustar, incluso para aquellos clientes que todavía sean iniciados en el 61850, en nuestro programa de configuración que llamamos ZIV Inet Tool, tenemos una utilidad de asistente, ¿no? De wizard, de asistente a la configuración. Por lo tanto, aquellos perfiles de clientes no expertos en 61 no deben tener miedo a configurar esta protección diferencial de barras, porque de una manera muy intuitiva, marcando tus posiciones y tus seccionadores y tus barras, es el propio programa el que directamente te va a devolver los ficheros CID que tienes que cargar a la unidad central y a las de posición para que todo aquello funcione acorde al 61850. Ahora sí, perdonadme que me he pasado un poquillo, pero esto es lo que he preparado y espero que ahora mis compañeros me digan que hay varias preguntas. Muchas gracias, Óscar. No tenemos preguntas en el chat, pero sí que tenemos de otros webinars en los cuales hemos estado participando, ¿no? Te lanzo alguna, pero hoy nos queda algún minutillo. Yo creo que sí que merece la pena. Adelante, venga, dale. La primera es relacionada a ver si nuestra protección diferencial de barras puede funcionar con equipos de posición de otros fabricantes. Ya, típica pregunta. Típica pregunta que te encuentras a veces en, pues eso, igual con subestaciones que van a ser ampliadas o etcétera, ¿no? Pues bueno, lamentablemente la respuesta es no. No podemos funcionar con bay units de otros fabricantes. O sea, no se puede mezclar. Bueno, de principio a fin, como os he mostrado en la presentación, la concepción de nuestra protección diferencial de barras es tal que, como veis, hay ciertas funciones de protección, ciertas partes de algoritmos que residen en la unidad central, pero otros residen en las unidades de posición y hay una comunicación entre ellas y tiene que haber un encaje perfecto entre ambas. Luego, pues evidentemente, meter una unidad de posición de otro fabricante pues va a hacer que aquello no funcione en ningún momento. Luego, no, la respuesta es no, Íñigo. Tiene que ser todo 100% ZIV. Muchas gracias. Otra. Hay ocasiones, en las que esto te lo hago yo porque me ha ocurrido, en los cuales nos encontramos posiciones de coupler de una subestación con doble TI. ¿Eso es posible en nuestra diferencial de barras de gestionar? ¿Cómo lo haríamos? Sí, tienes razón. Creo que además en los esquemas que he puesto creo que siempre he pintado el caso, que a lo mejor es el más común, no lo sé, de un acoplador con un TI. Pero es cierto, recuerdo, creo que por algún país de Centro Europa que funcionaban con acopladores con doble TI. Bueno, no hay ningún problema. Es decir, sí, los tenemos reconocidos en nuestro diseño y en nuestro algoritmo. Ahí lo único que hay que tener en cuenta es que para ese coupler, digamos, a todos los efectos es como si fuera 2 unidades de posición, 2 bays. Al final, si tienes 2 TIs, tienes que disponibilizar 2 bay units, 2 unidades de posición, una asociada a un TI y otra a otro. Pero más allá de eso, todo lo demás funcionaría igual que lo que he contado. Luego sí, podemos utilizar acoplamientos con doble TI. Muy bien, muchas gracias. Y la última, yo creo que todavía son y 21, yo creo que nos da tiempo a una última. Adelante. Subestaciones con barras de transferencia. ¿Las soportamos nosotros con el diferencial de barras nuestro? Bien, eso me hace una cosa que no he dicho, que a lo mejor igual alguien estaba pensando en preguntármelo, y es cuántas zonas de protección tenemos, ¿no? ¿Cuántas barras somos capaces de gestionar y de discernir? ¿No? Porque esto me va a llevar a tu pregunta. Bueno, pues ya como mensaje final, todo lo que os he contado de la protección diferencial de barras ZIV en 61850 soporta hasta 4 barras, o sea, 4 zonas de protección, 4 barras. Y entonces, Íñigo, respondiendo a tu pregunta, de esas 4 barras, 2 pudieran ser, llegado el caso, barras de transferencia.
Luego, imaginaros, si tenemos una subestación con un arreglo tal que sea subestación de doble barra, no sé, con 2 barras de transferencia, pues también puede ser. Y hoy por hoy, y añado además, y 20 unidades de posición, 20 bay units. O sea, 4 barras, podemos llegar a 2 de transferencia y hoy por hoy a 20 unidades de posición. Con todo ello, claro, es que el tráfico que se genera es enorme, ¿no? Porque al final las sample values estamos mandando, haceros a la idea que cada bay unit está mandando 2.400 mensajes al segundo. Una unidad de posición. Imaginaros si multiplicamos pues 20 en el mayor de los casos por esa cantidad de tráfico ingente que tiene que viajar. Por eso decía que tenía que ser de 1 gigabit por segundo. Entonces, pues bueno, Íñigo, si barras de transferencia sí, ¿cuántas? Máximo 2, en total hasta 4 barras es lo que soportamos y hoy por hoy hasta 20 posiciones. Creo que tenemos un proyecto a largo plazo que pretendemos llegar a las 32, pero a lo mejor el gigabit por segundo habrá que ver si llega o no y sobre todo tendremos que identificar microprocesadores incluso más potentes de los que estamos utilizando ahora. Muy bien, perfecto. Así Bueno, que eso es lo que nos hemos puedo pasado, contar. pero Antonio Berlanga, que aprovecho de agradecerle, nos ha enviado una pregunta. Yo vamos a intentar responderla. Si vemos que es muy larga o lo que sea, te responderemos, Antonio, más tarde. Te la leo, Óscar. Venga, dale. ¿Suelen estar en servicio estas protecciones? Lo pregunto porque parece una protección estupenda, pero el disparo intempestivo es fatal. En mi planta se instalaron hace ya más de 12 años y el propio distribuidor recomendó bypassearlo. ¿Cómo se manejan los mantenedores con este sistema? Vale, Parece pues que mirad. requiere personal súper especializado. Hombre, pues y os hablo que yo no soy el ingeniero de protecciones, pero ¿cuál es? Pues, pero vamos, llevo tantos años en la empresa que, claro, la unidad diferencial de bajas, como bien dice esta persona, pues sí, o sea, es de las que más responsabilidad tiene por lo que podría conllevar un disparo intempestivo. Pero también os digo que el algoritmo que tiene está cargado, ¿cómo os voy a decir? De prueba y recontraprueba, de chequeo y de chequeo del chequeo y de doble chequeo, de ajustes, es decir, seguro que a cualquier compañero mío que esté más en la parte de ingeniería, de diseño del algoritmo, sería capaz de enumerarnos la cantidad de, ¿cómo os voy a decir?, de ¿Seguridades? Sí, de seguridades que se le implementan, que, hombre, yo creo que en cualquier caso, como el que sea dificultosa, el que efectivamente un disparo intempestivo pues pueda tener resultados muy indeseables, pero bueno, como también lo tiene una diferencial de transformador, si no dispara cuando debe, ¿no? Pero bueno, eso no nos puede llevar a ponerla en solfa y decir no la instalo. También es cierto, a ver, esto es como siempre, estoy seguro, os dije que hemos empezado en el 2001, han pasado más de 20 años. Estoy seguro que al final, fruto de la experiencia, lo que nos ha pedido una compañía en un país, lo que nos ha pedido otro, la experiencia que tiene un país grande como Rusia, un país pequeño, es decir, al final es como que le vamos poniendo más mochilas y más supervisiones y más temas de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué os voy a...? Nosotros estamos muy orgullosos, creemos que es muy robusta. Yo así ahora, y no sé tú, Íñigo, que estás también como yo con clientes, pero no me viene a la cabeza situaciones en las que la protección esta de ZV se haya visto, digamos, salpicada en disparos intempestivos o que nos hayamos visto ahí en una posición comprometida con ningún cliente, ¿no? Pero bueno, sí que requiere un gran conocimiento a la hora de ajustar, porque un buen ajuste es lo que hace que, bueno, que estés protegido ante situaciones engañosas o caigas en la trampa y no lo estés tanto, ¿no? Bueno, es lo que yo desde que yo soy casi como un usuario, ¿no? Que no estoy en el bajo nivel ahí de los algoritmos, pero yo es lo que he percibido en estos más de 20 años de evolución, desde lo que fue nuestra primera diferencial de bajas a lo que es esta. Está claro, muy bien. Antonio Berlanga, de paso te digo, si quieres podemos ampliarte la información, hablar algún día contigo más detalladamente o lo que te haga falta. Estamos aquí a tu disposición. Y bueno, pues nada más, ya creo que ya no nos queda tiempo. No sé si habéis visto en el chat, hemos dejado los links para que os podáis descargar la presentación.
esta que acabáis de ver de Óscar. Y bueno, y solo nos queda agradeceros a todos vuestro tiempo y nada más. Gracias Eso y es. esperemos que hasta pronto. Muchas gracias de verdad a todos. Buen día. Adiós. Hasta luego.